La paz de Dios, amados hermanos, y vamos a recordar este día tan especial cuando el Señor Jesús se sentó a la mesa con los discípulos a compartir el pan. Su última cena, por cierto, en esta semana tan difícil para él. Le pido por favor, tome su Biblia y abra el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22 y leamos juntos este verso 19 y 20. Lucas 22, 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bendito sea su nombre. Ciertamente es necesario recordar lo que sucedió ese jueves de abril del mes de Nisan, cuando los judíos celebraban la Pascua. Recuerde que la Pascua es la celebración judía instituida por Jehová cuando el pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Esto se narra completamente en el libro del Éxodo, capítulo 12, 1 y 2, es lo que vamos a leer en este momento. Éxodo, capítulo 12, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en el mes del año. La Pascua es la celebración de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. Y la cena del Señor es la liberación espiritual del creyente. Leamos Lucas nuevamente, capítulo 22 y verso 20. Dice: Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Al celebrar el Señor Jesús con sus discípulos la Pascua, el Señor estaba cumpliendo la ordenanza que había dado el Padre en los antiguos tiempos, y al mismo tiempo estaba inaugurando el nuevo pacto en el Nuevo Testamento con su sangre. La institución de la cena del Señor de esa noche se da, pero también comienza un nuevo sacramento. Observemos que este acto no es opcional, es un mandamiento de nuestro Señor Jesús, porque dice: haced esto en memoria de mí. Entonces el Señor Jesús comienza a hablar, y leamos el verso 15 de este capítulo 22, cuando les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor sabía lo que iba a suceder. Y les dijo esto porque el Señor ansiaba que llegara este momento, ya que conocía que por medio de ese acto y su sacrificio salvaría al hombre, a toda la humanidad, de todos sus pecados. Y su sangre sería la que sellaría este nuevo pacto. El Señor Jesús durante la cena nos da una lección de humildad, que sin duda es la más grande en toda la historia de la humanidad. El hecho es que el Señor Jesús se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe al cuerpo para después tomar un lebrillo y ponerle agua. Yo me imagino esa escena. Imagínensele usted, hermano, que está sentado a la mesa como si fuera uno de sus discípulos, esos 12. Se ve que el Señor se levanta, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe al cuerpo, toma un lebrillo, y todos se miran confundidos uno al otro y se han de haber preguntado: ¿qué va a hacer el maestro? Tal vez uno de los más sorprendidos fue Pedro. Pedro
estaba a la vista del Señor y el Señor se dirige directamente a él porque le iba a lavar los pies. En ese momento Pedro, al percatarse de esa acción, se resistió. Pero finalmente, por las palabras del Señor Jesús, Pedro accedió y permitió que el Señor le lavara los pies, diciéndole: tal vez tú no entiendes esto ahora, pero después lo entenderás. Pero esa misma acción la hizo con todos los demás discípulos. Y recuerde que todavía estaba Judas sentado a la mesa y él también disfrutó que el Señor le lavara los pies. Pero también les dijo en esa misma reunión, capítulo 13 de Lucas, verso 16, les dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, servir al prójimo en humildad e inclusive al enemigo es un privilegio divino y que el Señor nos heredó a todos y cada uno de nosotros. Repito, el Señor dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El mayor ejemplo de humildad en todos los tiempos. Después de esta lección, el Señor anuncia la traición de Judas. Por supuesto, no dice su nombre, pero todos sabemos que cuando el Señor Jesús le da a Judas este pan mojado, esa era la señal de que Judas era el traidor. Judas, al comer el bocado, dice la Escritura que el diablo entró a su corazón. Salió apresurado a hacer la traición que ya había planeado dentro de sí. Pero el Señor Jesús vuelve a dirigirse a los discípulos, a los 11 que quedaron, y les dice, voy a leerles el capítulo 13, verso 34 y 35, les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, les dice el Señor, y vuelve a decirles que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Gloria a su nombre. Esa es otra lección que el Señor dejó plasmada en esa cena. Pero si observamos un poco más, sabemos que ese mandamiento ya existía. ¿Por qué dice un nuevo mandamiento? Podemos leer Levítico 19:18. Lo leo para usted. Dice este verso, este mandamiento, Levítico 19:18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y firma así el Señor. Dice: yo Jehová, gloria a su nombre. Aún cuando el pueblo judío conocía este mandamiento, lo malinterpretó. Sí, porque empezaron a considerar a su prójimo únicamente si eran descendientes de Abraham. Es decir, para ellos su prójimo solo eran los que eran parte del pueblo judío, siendo esto un error, ya que el prójimo es todo aquel ser humano con el cual tenemos relación y contacto, no importa de qué nacionalidad o de qué pueblo sea. Conociendo esto, el Señor Jesús renueva el mandamiento y por eso les dice, por eso nos dice,
un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Con esto, toda confusión posible es disipada, ya que también con anterioridad les había dicho, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y fíjense bien lo que dice en esta porción de las Escrituras. Sed pues vosotros perfectos. Repito, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces viene una pregunta, ¿cómo entonces puedo yo llegar a aspirar a esa perfección que tiene el Padre? ¿Cómo puedo yo aspirar? Con la lectura bíblica que acabamos de hacer. Debes esforzarte. Debo esforzarme. Debemos esforzarnos para ser como nuestro Padre, para ser como el Señor Jesús. El requisito principal es amarnos unos a otros. Recordemos que Dios es amor. Vamos a leer la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 15, verso 17. Primera carta de San Juan, capítulo 15, verso 17. Dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Leo esta escritura con detenimiento porque dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, porque en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Qué importante es el amor, el requisito más grande, del cual nosotros debemos hacer una acción. No hay pretexto, no hay explicación que impida que cumplas este mandamiento o que lo cumplamos. Amarnos unos a otros, dice el Señor, porque ejemplo os he dado, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estas son algunas de las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó en esta última cena que pasó con sus discípulos aquí en la tierra. Y no podemos dejar pasar el hecho de que le avisó a Pedro que le negaría 3 veces, a pesar de que Pedro le aseguró: mi vida pondré por ti. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido el mismo error que Pedro? Prometer y decir cosas que no vamos a hacer, cosas que no cumplimos. Dice el Señor que seamos prudentes. Le leo Eclesiastés 5:5. Mejor, hermanos, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Oh, Padre bendito, qué bueno eres. En verdad, qué bueno eres, Señor. Estas lecciones que nos dejaste plasmadas en tu escritura es perfecta. Lección tras lección, enseñanza tras enseñanza. Y lo haces
Lo haces simplemente porque tu naturaleza es que eres bueno, porque tú eres amor. Y tú quieres para nosotros todo el mayor bien posible. Pero no te es suficiente. Porque todavía, aparte de las enseñanzas, aparte de las lecciones, tú nos haces promesas. En esa misma reunión, en esa cena, esa última cena, diste promesas. Tú prometiste la venida del Espíritu Santo. Gloria a tu nombre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Leemos Juan 14, 15 y 16. 15 y 16. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Fíjense bien, hermanos, en esta parte de la Escritura dice, y yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesús. Y dice, y continúa así, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor está con nosotros. Su espíritu de poder está con los que le amamos. Su espíritu de gracia está con su iglesia. Gloria a su nombre, porque Él es fiel. Él cumple lo que promete y su gracia es infinita. Su Espíritu Santo está en su iglesia. Su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Su Espíritu Santo es el que nos consuela, es el que nos fortalece, el que nos ayuda, es el que nos da fuerza para seguir adelante. Bendito sea su nombre. Qué hermoso es el Señor Jesús. Le dice a sus discípulos, y yo rogaré al Padre. Y no puedo dejar de pensar, hermanos, que el Señor Jesús es nuestro intercesor por excelencia. De hecho, el Señor Jesús ha rogado por nosotros desde la eternidad. Aún no lo conocíamos y el Señor ya intercedía por nosotros. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, verso 1. Usted conoce este verso porque es maravilloso hacerlo nuestro. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Al mejor abogado, al mejor intercesor, Jesucristo el justo, es el que tenemos nosotros a nuestro favor. Eso sucedió en esa cena, esa promesa de derramar el Espíritu Santo a toda su iglesia, a toda carne. Bendito sea su nombre. Pero antes de que se retiraran del aposento alto, el Señor Jesús oró para interceder por sus discípulos. Gloria a su nombre. Todavía el Señor plasmó esa intercesión en una oración maravillosa. Dice, comenzando su oración, Él reconoció la magnificencia del Padre, reconoció que el Padre tiene toda autoridad, le dio toda gloria y le pide al Padre que glorifique a su Hijo, que Él, Jesús, sea glorificado por el Padre, para que por medio del Hijo, por medio del Señor Jesús, conozcamos al Padre, al único Dios verdadero. Gloria a su nombre. También le dice el Señor Jesús, he acabado la obra que me encargaste que hiciera. Y le pide también que le permite estar sentado a la diestra del Padre, y que comparta su gloria como la tuvo antes de venir al mundo. El Señor continúa su oración de intercesión
por nosotros y le dice al Padre. Juan 17:9, el Evangelio de Juan 17:9 dice: yo ruego por ellos, se refiere a nosotros, se refiere a los discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Bendito sea su nombre. El Señor Jesús estaba a horas de retirarse de la tierra e ir al Padre, y expresa que mientras Él estuvo, ninguno se perdió, solo el Hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Él nos dio su palabra y afirma en Juan 17, 15, 17, este capítulo 17, verso 15 al 17 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Bendito sea su nombre. Gloria a su nombre, hermanos. Para muchos escuchar esto sonaría como una locura. ¿Cómo es que estás en el mundo, pero no eres del mundo? No es posible que los demás que no conocen al Señor Jesús conciban esta palabra. Para nosotros la explicación es muy simple. Los que amamos a Cristo también estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al sistema de maldad que impera en el mundo. Es decir, no tenemos ninguna comunión con los que hacen maldad, asesinatos, perversiones sexuales, maledicencia, blasfemias, entre otras muchas cosas, porque dice el Señor en su palabra, 2 Corintios 2:14, dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Nosotros somos de Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nosotros le pertenecemos al Señor Jesús y a su gloria. Bendito sea su nombre. Gloria sea a Él para siempre, por toda la eternidad. El Señor Jesús es perfecto. Y Él le ruega al Padre. Y le ruega para que todos nosotros seamos librados del mal. Y además, en esta porción de la Escritura de Juan 14:20 le dice a los discípulos: mas ruego solamente por estos, mas no ruego solamente por estos. Atención en esto, hermanos. Esto es muy importante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bendito sea su nombre. Esta oración lleva involucrada la transmisión del Evangelio, porque dice: no ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que escuchen la palabra, que estos van a hablar de mí. Es decir, toda palabra que sale de nuestra boca y que es transmitida a otros, el Evangelio de Cristo es transmitido a otros, el Señor está rogando por esos otros también. Gloria a su nombre, bendito sea. Pero no solamente los que han escuchado y que al día de hoy prevalecen en la iglesia, por ellos ha rogado el Señor, sino también por los que han escuchado y no han prevalecido, esos que conocen la palabra y que se han alejado. También el Señor rogó por ellos. En esta oración tan hermosa que el Señor Jesús le hace al Padre por los discípulos, añade Juan 17:24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, escuche bien esta hermosura de palabra, hermano. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Para que vean mi gloria que me has dado, le dice el Señor Jesús al Padre, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, le dice al Padre. Padre justo, el mundo
no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Gloria a su nombre. El Señor Jesús ruega por sus discípulos, ruega por toda la humanidad que va a conocer su nombre. Cuando sea nombrado su nombre y ellos escuchen, Él está rogando por cada uno de ellos. Él está rogando por nosotros. Bendito seas, Señor Jesús. Hermanos, en este día acostumbramos celebrar la mesa del Señor, la cena, esta última cena, para recordar su muerte y resurrección. Ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos pan y bebemos vino de manera simbólica, con el único propósito de reconocer que el Señor Jesús es nuestro Salvador y que es el actor principal del nuevo pacto, donde nos afirma como sus hijos, sabiendo que su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Hoy es necesario ponernos a cuentas con el Señor. Nuevamente, sí, hermano, nuevamente es necesario que nos examinemos a nosotros mismos y así no seremos juzgados. Usted sabe, usted conoce la palabra, porque el Señor Jesús le pide al Padre, se lo digo nuevamente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, le dice el Señor Jesús a su Padre, a nuestro Padre, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea su nombre. Gloria a su nombre, hermano. Estamos por concluir este mensaje. Bendito es, poderoso es, y Él está con nosotros y estará con nosotros por la eternidad. Bendito sea su nombre. Hermano, Dios le bendiga. La paz de Dios. Finalizamos con esta palabra perfecta que es del Señor Jesucristo. Dios le guarde. La paz de Dios nuevamente, hermano.